Saludos y muy buenos días, estimados estudiantes. Para esta parte estaremos estudiando los canales de comunicación de la sociedad y la cultura. Iniciaremos brindando una definición sobre qué es la comunicación y podemos determinar que la comunicación es un medio físico por el cual se transmite la misma comunicación o lo que deseamos transmitir. Y esta comunicación pues hace uso de algunos aspectos específicos. Dentro de ellos encontramos lo que es la voz, llamada también lo que es el canal acústico. Encontramos también lo que son los dibujos para poder comunicarnos, que lo conoceremos también como el canal visual. También existen otros tipos de canales. Entre ellos están los personales, los interactivos y los interpersonales. A referirnos sobre los tipos de canales personales, los vamos a reconocer o definir como una conversación limitada a un número de participantes. De esta manera podemos determinar que el canal personal tendrá un cierto número de personas a las cuales llevará la comunicación que está tratando de expresarse. Al hablar de los canales interactivos, estamos diciendo que son los que tienen un alcance más amplio de los que los tienen los personales. Y al mismo tiempo, pues se permite que exista una interacción con los usuarios, además de que es más gente que en el canal personal, siempre puede existir una interacción con los usuarios. Y hablando finalmente de los canales interpersonales, es un mensaje de un solo emisor para muchos receptores. En este tipo de canal no puede existir una retroalimentación directa de emisor-receptor, debido a que la cantidad de personas es aún mayor que en los interactivos y en los personales. Los factores que intervienen o los factores del lenguaje los podemos dividir en los siguientes. En primer lugar, encontramos el emisor. El emisor va a ser aquel o aquella persona responsable de la cual expresa una idea y es de donde surge o nace el mensaje que se quiere expresar. En segundo lugar, tenemos el mismo mensaje. El mensaje son las ideas que el emisor nos está transmitiendo según las necesidades o los sentimientos que posee en ese momento. En tercer lugar, encontramos lo que es el receptor. El receptor o receptores serán aquellos a los cuales llega la información emitida por el emisor. En este caso, pues existen ciertos procesos que ya se han hablado en clases anteriores, por los cuales el receptor pues, puede decodificar lo que está interpretando. El contexto, como cuarto lugar, lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a reconocer lo que es el contexto temático y el contexto situacional. Al hablar del contexto temático, nos estamos refiriendo hacia el contenido o los contenidos que el emisor trata de compartir con nosotros. Y al hablar del contexto situacional, nos estamos refiriendo hacia los espacios temporales, ¿verdad?, en los cuales el mensaje fue producido y fue emitido. Estamos hablando en sí del entorno, o sea, del contexto en el cual surge este mensaje y la necesidad de poderlo transmitir. Como quinto lugar tenemos lo que es el canal. Ya hablamos en la diapositiva anterior de los diferentes canales por los cuales la información puede llegar, ¿verdad? Pero también el canal reconoce como el medio físico por donde se transmite el mensaje. Generalmente cuando hablamos del lenguaje, pues es el aire. Como séptimo lugar tenemos lo que es el código. Y el código va a variar, ¿verdad?, dependiendo del tipo de comunicación. Pues si es una comunicación verbal, pues el código será el que se ocupe con la lengua, ¿verdad? Pero si es una comunicación gestual,
pues será el conjunto de señales que se puedan utilizar, ¿verdad? O algunas imágenes que nosotros observamos en la calle como señales de tránsito. Y finalmente tenemos la retroalimentación, que será la respuesta que brinde el receptor una vez él o ella haya decodificado el mensaje que le envió el emisor y pues genera una respuesta hacia él mismo. En este esquema podemos observar de alguna manera cómo ocurre el lenguaje. En el círculo celeste o azul tenemos la representación del emisor, que es de quien nace, ¿verdad? O surge el mensaje. Y este es emitido por medio de un canal. En este caso puede ser el mismo aire, ¿verdad? O si es por otro medio, digamos, si es una conversación por medio de WhatsApp o de una computadora, plataformas, un teléfono, pues va a cambiar el canal, ¿verdad? Podría ser el internet en este caso. Ahora, luego que vemos lo que es el canal, pues observamos en el círculo naranja el apartado mensaje. El mensaje, que es la idea de la cual el emisor la crea, ¿verdad? Y este mismo mensaje pues va a manejar lo que es dos tipos de contexto, ¿verdad? El temático, o sea, el tema que el emisor le desea comentar, y también el contexto situacional, ¿verdad? O sea, el entorno en el cual está en ese momento. Asimismo, el mensaje también va a tener un código en específico. El código en este caso de este mensaje estamos señalando, ¿verdad?, que es una conversación verbal. Pues el código va a ser el tipo de lenguaje o la lengua utilizada. Y luego finalmente pues vemos en el círculo color anaranjado al receptor, ¿verdad? Que es el quien va a decodificar toda esta información que ha pasado por estos canales, por estos códigos y por este contexto. Y finalmente pues enviará también un mensaje de respuesta hacia su emisor. A continuación les presento un pequeño ejercicio para que reflexionemos. Igual como han venido trabajando, pueden realizarlo en su cuaderno. Tenemos una conversación de WhatsApp representada en la diapositiva, una conversación que está desarrollada entre Ana y Henry. ¿Qué es lo que tendrán que hacer ustedes? Es poder determinar quién es el emisor, cuál es el mensaje, quién es el receptor, cuál es el canal, cuál es el contexto, cuál es el código y cuál es la retroalimentación que se brinda. A continuación les presento otro ejercicio para que lo puedan realizar ustedes igualmente en su cuaderno. En el siguiente ejemplo pues vemos que es un grupo más amplio de personas y también, ¿verdad?, deberán ustedes determinar quién es el emisor, el mensaje, receptor, canal, contexto y el código. A continuación te muestro el último momento de reflexión en la cual se te presentan tres imágenes. De igual manera, se te solicita que para las tres imágenes desarrolles los mismos aspectos desarrollados ya en las anteriores reflexiones. Luego de haber reflexionado sobre los factores del lenguaje, vamos a observar a continuación los medios de comunicación de los seres humanos. Y estos pues básicamente se centralizan en lo que son los sentidos, ¿verdad?, de la persona. Estamos hablando de la vista, del tacto, el olfato, el gusto y el oído. En cuanto a las funciones del lenguaje, las podemos dividir aproximadamente en 6. Vamos a estudiar cada una de ellas. La primera de ellas que encontramos es la función referencial o la representativa. ¿Y qué será este tipo de función? La definimos como es la que predomina en lo que son las exposiciones o todos aquellos aspectos que son objetivos.
y es la más utilizada en los tipos de discursos, ¿verdad? Los tipos de discursos orales o los textos informativos, asimismo también los textos expositivos, que estos también pueden tener o no tener un carácter científico o técnico, ¿verdad? Se presenta el siguiente ejemplo que dice está soleado, o el siguiente ejemplo que dice hoy tenemos clase, ¿verdad? Estamos haciendo referencia de que este día está soleado, ¿verdad? O estamos representando, ¿verdad? De que este día vamos a tener una clase. La siguiente función del lenguaje que encontramos es la expresiva o la emotiva. ¿Y cuál va a ser esta? Va a ser en la que predominan los mensajes en los que se manifiesta el estado de ánimo de justamente el emisor, ¿verdad? Los ejemplos que encontramos es qué alegría, ¿verdad? Qué alegría nos está expresando que tiene el emisor, o no sabes a quién acabo de ver, ¿verdad? Así como cuando se lo comentamos a algún amigo o amiga, ¿verdad? Entonces la expresión emotiva será la que tenga que ver con las emociones específicamente del emisor. Las siguientes dos funciones del lenguaje que vamos a estudiar es la apelativa y la fática. Al hablar de la apelativa, la definimos como la que tiene como fin el provocar en el receptor, el que recibe el mensaje, alguna respuesta, sea de manera verbal o tal vez o no verbal, ¿verdad? Y una característica que tiene esta es que utiliza los imperativos. Presento dos ejemplos en el cual vemos en el primero que es una pregunta, ¿verdad? Así como dice la función que es apelativa, ¿verdad? Pretende que la pregunta pues pueda tener una respuesta. Y pregunta acá, ¿me das copia de la tarea? Entonces esto llevará a una respuesta, que podría ser sí o no. La otra es con los signos de admiración, ¿verdad? Dice, resiste, hoy es viernes, ¿verdad? Cuando estamos ya agotados de la ardua semana, ¿verdad? Entonces también eso va a tener una respuesta. La siguiente es la función fática. Y la función fática es propia, ¿verdad? O sea, va a ser específica para las situaciones comunicativas que se desarrollan habitualmente, pues es de uso de la lengua oral. Dentro de ellas tenemos como el saludo, las despedidas o, o el hecho de poder comprobar si el receptor pues está escuchando lo que nosotros estamos hablando. Entonces algunos ejemplos, además de decir hola, buenos días o buenas noches, también tenemos como verdad, como para poder nosotros establecer si el receptor aún nos está escuchando lo que estamos hablando, o también me entiendes o dime, ¿verdad? Todos estos ejemplos pues llevan a comprobar si el receptor aún percibe la información que nosotros estamos arrojando en ese momento. Cuando nos referimos de la función metalingüística del lenguaje, podríamos definirla como que es la que utilizamos para hablar del propio lenguaje. En otras palabras, es para poderle dar un significado a algunos aspectos propios de la lengua. Se presentan los siguientes ejemplos. ¿Qué significa cultura? ¿Qué quiere decir con? Al poner estos ejemplos, pues podemos tener el contexto nosotros de una conversación que estamos teniendo con cualquier persona. Y imaginemos, ¿verdad?, de que la persona desconoce qué significa cultura. Por lo tanto, hace la pregunta, ¿verdad? Oye, ¿qué significa cultura? ¿Verdad? O cuando no entiende qué es lo que el emisor quiere expresar o transmitir, pues le realiza la pregunta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con? Y le menciona las palabras que ha mencionado. Cuando hablamos nosotros de la función poética del lenguaje, nos referimos a aquellos aspectos, ¿verdad?, que le brindan una función estética más que todo al propio lenguaje, ¿verdad? Y dentro de ellas pues podemos mencionar los siguientes ejemplos. Número uno, el que mancha pared y mesa, ¿verdad? Ustedes ya conocen ese refrán. Entonces acá vemos un poco de la función poética que tiene el lenguaje, ¿verdad? La cual se le trata de brindar esa estética o brindar ese maquillaje para que el lenguaje suene un poco humorístico, ¿verdad? Y también un poco más accesible hacia las personas.
El otro ejemplo que tenemos es otro refrán, ¿verdad? Cuando el río suena, y ustedes ya lo pueden complementar porque ustedes saben a qué se refiere este tipo de poema. Con respecto a la actividad para este tema que se ha compartido, es que ustedes puedan realizar o representar mediante ejemplos, ya sea escritos o ya sea visuales, ¿verdad? En este caso algún dibujo o algún recorte, cada una de las siguientes funciones del lenguaje, ¿verdad? Esta actividad también la puede realizar usted en su cuaderno.